Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ha acudido hoy a Miranda de Ebro en un mitin donde han estado presentes afiliados y autoridades políticas, entre ellos Borja Suárez, presidente del Partido Popular en Burgos, Jorge Castro, presidente comarcal del Partido Popular, o Sergio Montoya, portavoz del partido y concejal en el Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Con motivo de las próximas elecciones europeas del 9 de junio, Tellado ha querido remarcar la importancia de acudir a votar, ya que en Europa se decide casi todo, y es que la abstención es uno de los principales enemigos. Asimismo, sobre Miranda ha explicado que todos los territorios dependen de Europa, entre otras cosas por los fondos. Además, ha remarcado que la ciudad ha sufrido políticas de abandono, tales como el cierre de la central nuclear de Garoña. Estas son unas elecciones importantes en Europa, pero importantes también en clave nacional, ¿no? Unas elecciones en las que aspiramos a ser la primera fuerza política, a ganar las elecciones, para tener la mejor representación posible en el Parlamento Europeo y al mismo tiempo lanzar un mensaje alto y claro al Gobierno de España, a Pedro Sánchez. Queremos que la sociedad española traslade al Gobierno de España que el rumbo de su gobierno es un error y que desde luego en la política no todo vale tal y como pretende Pedro Sánchez. Bueno, hay una creencia generalizada en nuestro país de que las elecciones europeas no son importantes y por lo tanto la participación baja, y nosotros lo que queremos decirle al conjunto de la ciudadanía es que las elecciones europeas son mucho más importantes de lo que se piensan. En Europa se decide casi todo y después se traslada aquí a través de la legislación que se incorpora a nuestro país y por lo tanto lo que allí se decida va a incidir en la vida de todos los españoles, ¿no? Y por lo tanto es importante que en España tengamos una muy buena representación en el Parlamento Europeo. Es evidente que el PP europeo va a ganar las elecciones del próximo domingo, pero nosotros queremos tener una gran presencia española dentro del grupo del PP europeo. Y para eso tenemos que cosechar el mejor resultado posible. Todas las encuestas hablan de duplicar el resultado electoral obtenido por el PP en las elecciones europeas de hace 5 años y por lo tanto aspiramos a que esa representación nos permita no solo ser el primer partido en el Parlamento Europeo, sino que además dentro del PP europeo la delegación española sea una de las más importantes. Si somos una de las más importantes, tendremos una voz decisiva en Europa y podremos incidir en la toma de decisiones en aspectos que son esenciales para España, como la ganadería, la agricultura, la pesca o en materias como la industria y el desarrollo, bueno, pues en esa forma de atraer inversiones para España también vía fondos europeos, ¿no? Yo creo que Europa se enfrenta a un gran reto y a grandes amenazas, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar para potenciar la fuerza de la Unión y en ese camino es fundamental que España siga siendo un Estado referente dentro de la Unión Europea. Creemos que con el gobierno de Pedro Sánchez España ha perdido peso en Europa y que estas elecciones son importantes, en clave europea, pero también en clave nacional, ¿no? Los sectores estratégicos para España dependen de decisiones comunitarias, la ganadería, la agricultura, la pesca, el apoyo a la industria de nuestro país y por lo tanto necesitamos ser decisivos en Europa para, desde Europa, defender los intereses de España. Le pedimos al Gobierno de España que además defienda los intereses de nuestra industria, como hacen otros países frente al desafío y la competencia de terceros, ¿no? Y si no tenemos un gobierno fuerte que sea respetado y tenga voz en Europa, desde luego los intereses de nuestro país no estarán bien defendidos. Creemos que eso es esencial y que Europa desde luego es el camino, ¿no? Nosotros estamos en contra de los discursos antieuropeístas de determinadas formaciones políticas. España es lo que es gracias a formar parte de la Unión Europea, es lo que nos posiciona en el mundo y por lo tanto nosotros defendemos ese europeísmo que nos da fuerza y que nos da peso. Es evidente que el Gobierno de España está atravesando graves dificultades, que el Gobierno de España está roto, está dividido, que esta legislatura arrancó gracias a una ley de amnistía que pactó Pedro Sánchez con los partidos independentistas para ser presidente del gobierno pese a perder las elecciones y en esa situación nos encontramos, pero la realidad es que lo han dicho los portavoces de los partidos independentistas recientemente. Pedro Sánchez no tiene apoyos suficientes para seguir gobernando, lo decía hace apenas unos días, ¿no? La portavoz de Junts, la señora Míriam Nogueras, le recordaba a Pedro Sánchez que no tiene mayoría ni en España
ni en Cataluña para gobernar, y que a partir de ahí tendrá que ir pactando cada cosa, momento a momento, ley a ley, iniciativa a iniciativa, lo que pone de manifiesto la debilidad estructural del gobierno de Pedro Sánchez y que probablemente estamos ante una legislatura fallida. Creemos que en España hay un gobierno, pero ese gobierno no gobierna. España vive una situación de parálisis política sin precedentes. Al final Pedro Sánchez solo quería ser presidente del gobierno y efectivamente eso lo ha logrado, pero la realidad es que a día de hoy es incapaz de sacar adelante cualquier iniciativa que se proponga. Al final todos los territorios dependemos de Europa, porque ahí están los fondos europeos y todos dependemos de la buena gestión que el gobierno de España haga de esos fondos. Desde luego el gobierno de Pedro Sánchez no se ha caracterizado por gestionar bien esos fondos y por pues destinarlo a cubrir las necesidades esenciales, ¿no? Miranda de Ebro ha sufrido a lo largo de los últimos años políticas de abandono del Partido Socialista, políticas ideologizadas que han perjudicado a este territorio. Yo soy de Ferrol, en Ferrol por culpa de un gobierno del Partido Socialista se cerró a pocos kilómetros de Ferrol una central térmica y aquí en Miranda de Ebro se ha sufrido el cierre de Garoña, también por una decisión política que ha perjudicado a este territorio porque ha supuesto la pérdida de puestos de trabajo y la pérdida de la competitividad que eso suponía, ¿no? Yo creo que necesitamos gobiernos que prioricen la defensa del interés general por encima de planteamientos ideológicos y sectarios, por encima de planteamientos populistas, y creo que en ese sentido Miranda de Ebro ha tenido muy mala suerte, ¿no? con este gobierno, con los gobiernos del Partido Socialista. He tenido ocasión de saludar al presidente del Mirandés y darle la enhorabuena por haber conseguido in extremis en el día de ayer la permanencia del club en la categoría, que nos va a permitir pues enfrentarnos tanto en el Estadio de la Malata en Ferrol como aquí, y desde luego felicitar a toda la sociedad de Miranda de Ebro porque desde luego los equipos de fútbol nos representan y por lo tanto pues esa permanencia es muy buena noticia.